vamos cambiando, que avanzar, realizar cualquier tipo de operación porque no tenemos ningún problema. Detección de errores a pleno vistazo. Con un simple vistazo podemos ver si realmente lo que está haciendo es bueno, entre comillas, ¿no? Introduce variables útiles para descubrir el bug. Es decir, tenemos que ser capaces de, en muchos casos, variando mínimamente la prueba, de detectarlo, porque igual, de la forma en la que lo hacemos siempre, funciona. Sirve de exploración previo para los casos a automatizar, es decir, una prueba automática se basa siempre en una prueba manual. O sea, tenemos que tener muy claro que se prueba de forma manual. Una prueba automatizada, pues poco más o menos el ejemplo que aparece. Imaginaos un reproductor, un vídeo. Lo que hayamos grabado es lo que sale. Entonces, se limita simplemente a la evaluación o verificación del script manual que hemos hecho, simplemente reproduciéndolo. Con lo que os he comentado antes, que es muy importante. Complementa el proceso de prueba manual y no sustituye al proceso de prueba. Importante. Vale, lo que os he comentado. Debe verse como un proyecto independiente, es decir, tiene que asignarse un tiempo, unos recursos, unas máquinas. Por otro lado, persona especializada que sea lo que realice las pruebas y requiere una planificación, un diseño, un desarrollo y una fase de pruebas, pero no de probar lo nuestro, sino de ejecución directa. El análisis ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el análisis es las funcionalidades que ha pedido el cliente. Vamos a probarlo sobre ello. Por lo tanto, no vamos a tener que definir ningún tipo de análisis. Por otro lado, pues sería interesante tener un control de versiones para guardar los scripts de prueba, documentar y, bueno, tener, si queréis, alguna copia de la aplicación. Pruebas de regresión. Aquellas pruebas que trata de verificar que no ocurrió una regresión de la calidad del producto después del cambio realizado. Es decir, es capaz de identificar si se producen, identificar nuevos defectos o efectos colaterales en código preexistente. ¿Qué puede ocurrir? Que nosotros corrijamos algo y, vale, hemos corregido una cosa, pero hemos generado 20 problemas más. Tenemos que ejecutar de alguna manera, lo que pone ahí, alguna o todas las pruebas realizadas anteriormente, pero esto es muy costoso. Entonces, vamos a intentar asegurar que la incorporación del nuevo código no ha anulado los efectos anteriores. ¿Cuándo se suele utilizar? Durante el desarrollo del software o sobre todo en tareas de mantenimiento. Es decir, se resuelve una incidencia o un conjunto de incidencias y vamos a ejecutar de alguna manera unos scripts para comprobar que no hemos vuelto atrás, que no hay ni problemas antiguos que creíamos resueltos, ni problemas resueltos, incidencias que acabamos de resolver que realmente no se han resuelto, o efectos colaterales, que eso ya pues son daños que iremos descubriendo a medida que usemos la aplicación. Vale, para ello vamos a utilizar herramientas de grabación, que van a ser aquellas herramientas que nos van a permitir grabar el script un poco, simularlo y como pone ahí, permite la parametrización, es decir, vamos a ser capaces de variar esos scripts. ¿Para qué? Para que hagan otra serie de funciones aparte de las que ya hemos hecho. Por eso permite la utilización de datos dinámicos. Os voy a enseñar a cómo podéis parametrizar un script. Generación de esqueleto de código. Esto va a facilitar mucho, nos va a dar el código casi hecho. ¿Por qué digo casi? Porque muchas veces requiere modificaciones. A veces absurdas y otras veces más complicadas, pero por lo menos el código ya te lo da hecho. Y luego, asistencia en la identificación de objetos. Esto es muy importante. Vamos a tener que ser muy capaces de identificar sobre qué objetos se están realizando las acciones. De ahí que, bueno, luego daré una pequeña descripción de Firebug y XPath, que nos van a permitir facilitarnos este trabajo. Vale, en cuanto al desarrollo de un script tiene que estar bien estructurado, ser mantenible y flexible, y por otro lado tener partes diferenciadas, datos de prueba. En el ejemplo del login, los datos de prueba serían el usuario y la contraseña. Como datos del script, a qué botón, o qué áreas de texto, o qué campos de texto hemos utilizado, serían ya cosas pertenecientes a la página. Y por otro lado el flujo de acciones, qué hemos ido haciendo para llegar a tener ese resultado. Buenas prácticas de programación, es decir, es compatible con las buenas prácticas que se utilizan en la programación. Por lo menos, se puede seguir comentando el código, se puede formatear el texto para aclararlo y dejarlo de una manera un poco más estético, que alguien que venga de fuera se lo puedas enseñar y lo pueda ver y casi que lo pueda entender. Y bueno, pues definir y utilizar código comprensible. He separado las dos partes porque considero que esta parte es fundamental. Cambios en la aplicación. Es decir, los scripts van a estar acordes al día en que se grabó y el momento en que se grabó. ¿Qué quiere decir? Si algún elemento cambia, posición, a mí me ha pasado, generando el script, se cambió y he tenido que adaptarlo muchas veces por cambios de posición, conviene usar identificadores. Nos vamos a basar siempre al reconocer un elemento en HTML por su identificador o tratar en todos los casos que sea a través de un elemento similar al identificador que yo os enseñaré. Por otro lado, pues eso, identificador. Muchas veces los programas de generación automática no lo meten o vamos a tener que vernos forzados a meterlo nosotros manualmente. De ahí que, bueno, puedan existir otros atributos
en algunos casos con los que podamos identificar y hacer las mismas funciones. Bueno, pues empezamos con el paquete Selenium, que es realmente la parte importante de la charla. Vale, Selenium HQ. Como veis, es un conjunto de herramientas para automatizar pruebas sobre aplicaciones web a través de diferentes plataformas. Vale, funciona en diferentes navegadores y con diferentes sistemas operativos. Como veis, lo he puesto entre comillas. ¿Por qué? Porque hay muchas excepciones, que luego iré detallando a medida que vayamos dando proyecto por proyecto. Puede ser controlado por muchos lenguajes de programación. Cualquier lenguaje que permita la comunicación HTTP nos va a servir. Pero ellos aconsejan Java, C#, Perl, Ruby, Python, una serie de programas. Por otro lado, va a permitir ser totalmente compatible con frameworks de prueba, JUnit, TSNG, para aquellos que son desarrolladores de Java. Entonces nos va a permitir un juego muy importante y nos va a dar una potencia bastante llamativa, ¿no?, a la hora de realizar pruebas. Permite crear pruebas de regresión, lo que os he dicho, ver que no hemos metido errores cada vez que hagamos una modificación. Y por otro lado, pues bueno, es un proyecto del área de open source. Vale, está compuesto por esta serie de proyectos, ¿vale? Nosotros vamos a ver Selenium Core, que ejecuta las pruebas, nos permite reproducirlas en diferentes navegadores. Selenium IDE va a ser el programa desde el cual grabamos, editamos y reproducimos los scripts de una manera. Selenium Remote Control, muy importante, permite que utilicemos código en lenguaje que nosotros digamos para ejecutar unas pruebas en diferentes plataformas. Y Selenium Grid, que es un complemento de lo anterior, que nos va a permitir que lo de antes lo ejecutemos además de forma paralela. ¿Vale? Por último, incluye 3 proyectos, pero no se incluyen en esta charla, que son Selenium on Rails, que utiliza el framework, se llama Ruby on Rails o ROR, que lo que es un framework para lo que es aplicaciones web, basado en el lenguaje Ruby, que es un lenguaje que utiliza metaprogramación. Y bueno, utiliza el modelo, está planteado sobre el modelo vista controlador, y bueno, es un lenguaje un poco más así. Y realmente otra cosa que podría resultar interesante sería tratar de integrar, pero no todo el mundo desarrolla en Eclipse, y tratar de integrar el plugin gráfico para la realización de pruebas. Bueno, comenzamos con la primera herramienta. Selenium IDE es un plugin de Firefox, pero es un plugin de Firefox especial, es un plugin de Firefox que además está autorizado. ¿Autorizado a qué? A realizar operaciones con el navegador. No va a tener problemas a la hora de realizar acciones JavaScript. Como veréis, luego vamos a tener muchos problemas a la hora de realizar script, porque los navegadores consideran que muchos movimientos que se hacen con JavaScript son ataques. Entonces vamos a tratar de evitarlo en todo momento. Para eso una de las soluciones es el uso de Selenium IDE. Como veis, pertenece al juego de herramientas, ¿vale? Y es la primera herramienta que hay que aprender a utilizar. Muchos utilizarán con esta herramienta, verán que cumple todo lo que necesitan. Y a lo mejor la charla, para ellos, termina aquí. Pero es muy interesante ver el resto de funcionalidades. ¿Por qué? Porque van a complementar mucho. Como veis, pues bueno, permite la creación y el mantenimiento de estos scripts y bueno, la única exigencia, reproducción del script generado con el navegador Firefox. Es un plugin solamente de Firefox, aunque lo vamos a ver. Tiene integrado Selenium Core, que es el otro proyecto que os he hablado, que